Muy buenos días, queridos amigos, ya es jueves. Me da muchísimo gusto saludarlos. Inicio esta semana, como siempre, saludándolos, mandándoles a donde quiera que estén mis saludos y mi bienestar permanente, mis parabienes para todos sus familiares, las gentes que los aman, su servidor entregado a mis hijos, Rodrigo Diego, Diego Rodrigo, que saludo con mi cariño y amor como siempre. Amo muchísimo a toda esta gente linda que trabaja para nosotros, a todos los que hacen posible este programa, iniciando, por supuesto, con pues un requiem para la señora Alicia Duna, que en paz descanse, falleció esta madrugada, y mandamos un fuerte abrazo para América Soto, nuestra compañera amiga que siempre hace posible este programa. Vagón, buenos días, mijito, ¿cómo estás? En lo acostumbrado, como es nuestro programa, pues lamentamos esta terrible pérdida, porque bueno, toda la familia Soto Aduna reciban un fuerte abrazo. Pronto nos veremos por ahí en la agencia para darles nuestras condolencias. Y bueno, mis queridos amigos, la vida sigue. Tenemos que irnos preparando todos para ese momento. Sabemos que en la seguridad de las personas pues también intervienen otros elementos externos como son los accidentes, las enfermedades. Las causas que lo originan están mucho en nuestro entorno. En ocasiones decían que era más fácil morirse cayendo de la bañera o en la regadera que por allá en un accidente de tránsito. Pero bueno, pues todo suma para que los riesgos tengamos el control de ellos. Uno de los riesgos, y que ya les había yo prometido desde la semana pasada, pues es seguir hablando un poquito de política antes de cambiarnos a la parte de salud, para poder platicar acerca de lo que son pues la erradicación de enfermedades tales como el cáncer o algunas otras que son de gravedad extrema o deficiencias que tenemos en la actualidad por habernos hecho más longevos para tener más calidad de tiempo, pero no calidad de salud. Entonces vamos a platicar más adelante de ello, pero ahorita las notas que nos ocupan en la sal y pimienta y en el programa, pues es o somos avanzando o estamos retrocediendo hacia la democracia, la cleptocracia. ¿Qué pasó con los votos? ¿Qué pasó con las elecciones? Ya decíamos en el ensayo general el lunes, así fuera de foco, en mangas de camisa, que en la Ciudad de México, ahora antes Distrito Federal, fue convocada la ciudadanía para las elecciones. Creo que no fue contundente. Luigi BQ, mucho gusto. Desgraciadamente, pues se gasta mucho dinero en un ejercicio democrático, ustedes lo saben. No nada más es tan solo el colgar banderitas en la calle, sino pues es programas de televisión, tiempos de radio, tiempos, espacios en periódicos, en noticieros, y creo que no hubo la difusión requerida para pues el Congreso Constituyente que se tiene que formar, precisamente elegido el domingo, para poder lograr la tan anhelada constitución política del Estado de la Ciudad de México, y que lamentablemente pues no tuvo ni siquiera el 25% de asistentes a las votaciones, las casillas desiertas. La gente que fue testigo de ello, pues como que ya nos habíamos acostumbrado a que la gente va, por lo menos se saluda a los vecinos ese día. Hola, buen día, Luigi. Ese día los vecinos salen ahí a los alrededores, se comen un tamalito, una tortita de tamal para andar ahí en la chorcha con un atolito. Bueno, pues nada, estuvo desierta. Al respecto me di a la tarea de conseguirles un artículo que se llama La desairada Constitución. Aquí pueden tener el artículo si lo quieren leer, si lo quieren ver. Con mucho gusto se los mando a su mail. Ya saben que me pueden encontrar en miguelarmandovalencial@rodazaseguros.net o en about.me/Miguel Armando Valencial. Estoy ahí para todos ustedes con la información que ustedes requieran, pídamela y con mucho gusto yo se las mando a su correo o al medio que ustedes me digan. Eduardo R. Huchin nos dijo que la Constitución, este Congreso Constituyente, que por cierto el que más aventajó fue Morena, ni siquiera PRI, PAN, PRD, los acostumbrados, que más adelante les voy a hablar acerca de las elecciones del domingo también y los resultados que tuvieron. Les va a sonar increíble algunas cosas. Dice Eduardo R. Huchin, que me gustó muchísimo el comentario que hizo en el periódico Reforma. Dice, las preguntas que nos asaltan, Robertito, buenos días, mijo.
Me da mucho gusto saludarte. Estamos aquí desde la ciudad de Cuernavaca, estamos aquí en la zona de Vistahermosa, más fresquecitos que de costumbre, por eso ya traigo el saco, ya dejamos un poquito los calores, esperemos que sigamos así. Dice, las preguntas que me llamaron mucho la atención, por eso las quiero compartir con ustedes, de Eduardo R. Huchin. Dice, ¿le gustaría que un gobernante pudiera ser removido por no dar buenos resultados o incurrir en actos de corrupción? Reina, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Yo contesté luego sí, ¿no? Porque dice, pues, si yo no trabajo o si trabajo y lo hago mal, pues de todos modos me van a correr o no me van a pagar, ¿no? Pero estos señores pues, no dan buenos resultados, dan excusas, a veces pretextos, y de todos modos siguen con el hueso. ¿Le gustaría que hubiera un sistema anticorrupción más robusto y riguroso que el que se resiste a aprobar la gobernante alianza PRI-Verde en el Congreso de la Unión? Ahora PAN-PRD. ¿Le gustaría un recurso jurídico para reclamar al respeto o el respeto y la vigencia de sus derechos ante tribunales que le atiendan sin necesidad de gastar en abogados y con la sola presentación de su caso en forma oral? ¿Le gustaría que le indemnicen si usted es víctima de errores en la impartición de justicia o le afectan ilegalmente cualquiera de sus derechos? Lo meten al bote porque lo presumen a usted delincuente o culpable y resulta que sale inocente. ¿Y qué le dicen? Disculpe usted, no se vuelve a cometer esta falta, mi jefe. Entonces, tiene que haber una indemnización. Las respuestas parecen obvias, dice Eduardo R. Huchin, pero muy pocos saben que esos y otros temas vanguardistas se están discutiendo en el seno del grupo redactor del proyecto de Constitución de la Ciudad de México y serán o fueron materia de la Asamblea Constituyente, cuyos diputados serán elegidos este domingo 5, ya lo fueron, ya dije que ganó Morena. Dice, en la que podría ser la jornada electoral más desairada en la Ciudad de México. Se espera menos del 30% de electores. Fueron, dicen, 73 o 74% de abstencionismo. O sea, ganó el abstencionismo, dice. A pesar de la relevancia que tiene la futura ley fundamental capitalina, que como ya dije en algún programa, es no tan solo la constitución política de la Ciudad de México, va a trascender, acuérdense de lo que les estoy diciendo, tanto en mi análisis, que va a trascender a la federal. Aunque parece una constitución local, va a trascender a lo federal. Acuérdense de mí de lo que les estoy diciendo. Hay novedades importantísimas en los beneficios y derechos que no están en la Constitución del 17. Dice, sin embargo, sus promotores no supieron o no pudieron comunicar la importancia de la futura Constitución, lo dije al iniciar el programa, cuyo proceso ha sido asaeteado con críticas, muchas de ellas fundadas, o peor aún, ignorada o considerada irrelevante. Es tan grande la problemática capitalina que frente a ella, tener o no una constitución parece una frivolidad. Además de que la evolución de DF a Ciudad de México generará costosos cambios en muchos documentos, ya lo dijimos. Una de las críticas fundadas es lo que puede considerarse un vicio de origen en la elección de la constituyente. 40 de los 100 diputados de la Asamblea fueron o serán nombrados por el presidente de la República, el Congreso de la Unión y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esa antidemocrática decisión obedeció a la desconfianza de los votantes, al deseo de control o al protagonismo de quienes aprobaron la reforma constitucional y quisieron ser parte del hecho histórico que implica la redacción y emisión de la Constitución capitalina. Fíjense ustedes, la corrupción es la principal economía de este país, así es, mi querido Roberto. Desgraciadamente, con corrupción también, y esos cotos de poder que les brindamos, pues los malusan, porque debería de ser en representación de los ciudadanos, como la del 17. Se encontraban las huestes de los revolucionarios ahí, instituidos o constituidos, y finalmente, aunque Carranza era el presidente de la República, pues no tenía todo el poder ni todo el mando en aquel momento. Y el pueblo tampoco tenía la capacidad de ir a ser representado en el Congreso, porque lamentablemente pues el conflicto bélico continuó, y continuó pues hasta ahí casi la década de los 30. Como sea, ese vicio de origen puede provocar que la Asamblea sea dominada por fuerzas políticas afines al presidente y que son minoritarias en la capital de la República. Súmense los senadores y diputados federales nombrados por el PRI
y sus aliados, los constituyentes que designará Enrique Peña Nieto y los priistas y propriistas que sean elegidos este domingo que acaba de pasar, y se verá con claridad ese probable dominio. Habida cuenta de que las decisiones de la constituyente se tomarán por mayoría calificada de 2/3. Dicho de otro modo, si una fuerza política y sus aliados obtienen más de 33 curules, tendrán la posibilidad de frenar cualquier propuesta, aun cuando las fuerzas más votadas quieran impulsarlas. Hasta aquí este comentario. Es la Constitución desairada o la desairada Constitución, como ya dije, escrita por Eduardo R. Huchim. Espero que sea de su interés, porque esta Constitución local va a trascender a lo federal. Me cambio de canal y vamos a ver los resultados. ¿Por quién votó la gente en estas elecciones que se eligieron gobernadores y en algunos alcaldes en la República Mexicana? En Durango, Chetumal, Chihuahua, Pachuca, Tlaxcala y Zacatecas, los ciudadanos votaron por un partido distinto al que actualmente gobierna. En algunas de las principales ciudades del país, el domingo los electores optaron por la alternancia, de partidos políticos en los gobiernos municipales. Por ejemplo, en 6 de las 12 capitales estatales en disputa, los ciudadanos optaron por un partido distinto al que actualmente encabezan las alcaldías. Ahí les va. De acuerdo con los programas de resultados preliminares, las ciudades de Durango, Chetumal, Chihuahua y Pachuca pasarán del PRI al PAN, mientras la capital de Tlaxcala dejará de ser panista para volver a ser administrada por el tricolor. La ciudad de Zacatecas pasó de ser tricolor a quedar en manos de Morena. Fíjense ustedes, la alternancia en el poder, que puede ser no otra cosa más que el hartazgo de la gente que hace su voto de castigo al poder que está hegemónico o gobernante. Dice, en otras, las capitales estatales en disputa, como Ciudad Victoria, Oaxaca y Culiacán, los ciudadanos refrendaron a los priistas al frente de los ayuntamientos. Mexicali y Aguascalientes ratificaron a las administraciones emanadas del blanquiazul. En otros casos, como Ciudad Juárez, la ciudadanía eligió al independiente Armando Cavada, poniendo fin a 12 años continuos de gobiernos del tricolor. En Tijuana, una de las ciudades más pobladas del país, el PAN arrebató al PRI el control del ayuntamiento después de 6 años continuos de gestiones tricolores. Además de Chetumal, en Quintana Roo la alianza PAN-PRD ganó al PRI las alcaldías de Cozumel y Playa del Carmen. En Tamaulipas, que es uno de los estados que registra mayor alternancia en sus municipios, Matamoros pasará del PAN al PRI y Ciudad Madero y Reynosa cambiarán de regidores priistas a panistas. En Tulancingo, la segunda ciudad más importante de Hidalgo después de la capital Pachuca, gobierna actualmente el blanquiazul, pero entregará la alcaldía a la planilla tricolor. Azules, verdes, amarillos. El cambio de signo político también se registró en 8 de las 12 gubernaturas que se disputaron el pasado domingo, lo que en opinión de Jesús Cantú, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, significa una tendencia hacia los comicios presidenciales de 2018. Imagínense. Esto marca que en 2018 se llegará con el número más grande de estados en poder de partidos distintos al PRI a una elección presidencial, lo cual es un dato que hay que tomar muy en cuenta. El exconsejero electoral lo dijo al periódico Reforma, expuso que ni el PAN en su escenario más optimista preveía que iba a ganar 7 gubernaturas, que no es cualquier cosa, ni en las épocas gloriosas de Vicente Fox, ni el PRI en su escenario más pesimista esperaba o esperaría que se quedara solo con 5. En general, opinó, la jornada del domingo pasado evidenció un voto de castigo, ya lo dijimos desde hace 2 programas, al tricolor, pues 8 de los 12 estados donde eligieron gobernador optaron por la alternancia del partido en el poder. Que déjenme decirles que esas fórmulas de unidad que tú sabes, Roberto, que has visto el programa continuamente, hemos dicho que no necesariamente ideológicamente se parecen. Es más, el PAN y el PRD, yo no sé cómo le hacen para unirse. ¿Será que los hombres son los que, como Ricardo Anaya decía, pues sí, los dos triunfamos, los dos ganamos, y nos tenemos que ir acostumbrando que ambas filosofías, o las dos tan